Muchas gracias por la invitación y por hablar de este tema que, híjole, es súper importante. Importantísimo, ¿no? Que sí. Sufrimos ahorita en Sudamérica, Centroamérica, en América, en Estados Unidos, México y en muchos países. Y ¿no? que está creciendo aparte, que es un problema que dices, es una enfermedad y que nos está rebasando. ¿Cómo se diagnostica la obesidad? Ok, había un parámetro principal que era el IMC. Ese ya lo quitaron un poquito como... Es índice de masa corporal. Ajá, que, como referente, porque, por ejemplo, si yo te peso a ti con lo que mides y con lo que pesas, por la cantidad de músculo que tienes, me vas a parecer como sobrepeso, pero tu porcentaje de grasa es bajo para tener la musculatura que tienes. De hecho, ahorita estoy muy delgado, ahorita no saldría, pero cuando tenía más volumen, 5 o 6 kilos más, sí me salía como sobrepeso, ¿haz de cuenta? Como pero, sobrepeso. Pero no tenía grasa. Sí, o si le preguntas a un señor como Dwayne Johnson, te sale como obeso tipo 2. The Rock. Exactamente, claro. Entonces, por eso ese parámetro se disminuyó. Solo es un parámetro rápido y fácil y ya viendo a la persona. El mejor es la bioimpedancia, que son, o la antropometría completa, que es medir los porcentajes de grasa que hay en el cuerpo. ¿Con aparatos o con plicómetros? Que son, el plicómetros es más preciso, ¿no? El plicómetro es más preciso en una persona que tiene hasta sobrepeso. Ya cuando hay obesidad, lo más fácil es la bioimpedancia grado médico, no la grado fitness. Ah, perfecto. ¿Y cuáles son los porcentajes de referencia de saber si tienes obesidad, sobrepeso? Porque es la segunda pregunta, la siguiente que te iba a hacer, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad? O sea, ¿dónde ya es obesidad? Ok, a partir de que uno trae 1 kilo, 2 kilos de más, ya es obesidad en distintas clasificaciones. La cosa es que a veces lo ponen como suavecito de esto de sobrepeso y al quitarle la importancia al tema es que se nos ha crecido. Pero es que dices 2 kilos de más, o sea, todo mundo tiene grasa. ¿Cuánto es o sea, cuánto es 1 kilo más o 2 kilos más? Sí, claro, y qué bueno que dices que todos tienen grasa. Un cuerpo sin grasa es una momia. Obviamente, necesitamos grasa para vivir. Exactamente. En hombres es el 20%, en mujeres es el 30% aproximado. Esta diferencia es porque nosotros estamos diseñadas para procrear y necesitamos grasa para procrear. O sea, ¿una mujer con un 30% está bien? Está en el límite bien. Ya 32, 33 ya empieza con un poquito de sobrepeso. Exactamente, porque seguramente lo va a tener en grasa visceral, que es la más peligrosa, la que está metida en los órganos. Mucha gente piensa que uno se va ensanchando y que uno es de huesos anchos, y no es cierto, los huesos no se ensanchan. Es grasa que creció hacia afuera, pero también hacia adentro. Normalmente las personas obesas, no sé si te has fijado, que no pueden respirar o les cuesta trabajo. Imagínate qué tan apretada. Presionando los pulmones y todos los órganos. Exactamente. Okay. Oye, y por ejemplo, en las panzas duras, ¿no? Ah, no, yo tengo la panza dura, entonces no hay tanto problema. No, pues es grasa bien dura. Esa es más visceral, ¿no? La de la panza dura que la panza clásica. Sí, tiende a haber más grasa metida. Ok. Oye, ¿cómo se relaciona o qué tanto influye la genética para tener obesidad o sobrepeso? Mira, mucha gente le echa la culpa a la genética y no, la genética tendrá cuando mucho un 25%. 25 cuando mucho. Cuando mucho un 25% de la decisión total, digamos, del jurado o del juez. Lo que realmente importa es los hábitos que tenemos para detonar esa genética o no. Algo que es importante, si mi familia es obesa, quiere decir que hay una genética de obesidad y además hay malos hábitos, entonces uno hereda los malos hábitos de casa porque es con lo que creces. Es clave absoluta, ¿no? Sí, claro. Sí, digo, a mí me ha tocado ver a lo mejor chavitos delgados, chavitas delgadas que son hijos de padres obesos, exactamente. Sí. Y viceversa también, ¿no? A lo mejor padres delgados que tienen hijos obesos, pero porque no les enseñaron bien a comer. Entonces ahí dices, pues la genética no es tanto factor, ¿no? O si te fijas, por ejemplo, a lo mejor es el chavito delgado con papás obesos y si te fijas, la mamá o el papá también eran delgados. Entonces quiere decir que una parte de genética les ayuda a tener un normopeso durante la juventud. ¿Normopeso, peso normal? Peso normal, sí, perdóname, gracias por nunca había escuchado el término, pero está padre, normopeso. Sí, muchas gracias, sí, porque de pronto hay palabras que para mí son habituales. Como sobrepeso, normopeso, ¿no? Okay. Que son peso normal o peso sano, digamos, y que van incrementando conforme van pasando los años, detonando la genética que traen. Ok. ¿Afecta la vida sexual? Sí. ¿Qué tanto? Sí, así, un sí contundente. Afecta desde distintos aspectos. Desde el físico, algo que te voy a platicar rápido, muchos urólogos me empezaron a mandar en el hospital pacientes porque se dieron cuenta que había pacientes que me mandaban que por más medicamentos que les daban, en especial hombres hablando de disfunción eréctil, por más medicamentos, tratamientos bien invasivos, no había ninguna reacción y decían, bueno, esto es psicológico, ¿no? Entonces me los mandaban y empezaba a revisar y resulta que traían síndrome metabólico, o sea, colesterol, triglicéridos, diabetes. Voy a explicártelo de la manera más sencilla.
Para poder lograr una erección necesitas una irrigación sanguínea. Si tu cuerpo tiene una sangre llena de grasa, de triglicéridos... Está tapando ahí los conductos para lograrlo, ¿no? El bombeo es muy difícil y el cuerpo va a tratar de bombear hacia partes importantes, que es el corazón, órganos grandes o principales, no al órgano que no tiene una función vital para la vida, quitando la parte emotiva y de placer, pero para mantener la vida física, digamos. Entonces, cuando se corrige eso, se corrige mucho de esta disfunción. En las mujeres, cuando hay mucha grasa, normalmente la libido tiende a bajar. ¿Por qué? Porque los neurotransmisores y las hormonas no corren tan bien. Si tú te fijas, una mujer con sobrepeso o con muy bajo peso, normalmente no tiene menstruación, hay alteraciones metabólicas y hay alteraciones hormonales, entonces la libido tiende a bajar. Y ya van jugando otros aspectos emocionales, como el que no me gusta cómo me veo, no aprendo a disfrutar mi cuerpo, lo empiezo a olvidar. Tiene esas dos áreas, digamos. O sea que hay muchos factores, independientemente de la estética y del exterior, para cuidar tu alimentación, ¿no? Que no se trata de dejar de comer cosas que te gustan, es lo que yo digo, no se trata de estar a dieta de hambre, sino aprender a comer. Sí, y aprender a controlar el hambre es un tema que hemos olvidado. Tenemos tanta comida alrededor ahorita que ya no sabemos ni qué es bien hambre, porque no tenemos temporadas de hambruna. Claro. Entonces hay gente que ya perdió totalmente el foco de para qué es la alimentación, como bien dijiste al principio.